Hola. La Organización Mundial de la Salud pidió 675 millones de dólares para luchar contra el coronavirus, y el oligopolio farmacéutico internacional es el gran beneficiado de esta nueva epidemia. ¿Qué hay detrás de esta campaña de pánico? ¿Realmente valdrá la pena que los estados se hagan de compras millonarias en vacunas para luego tirarlas a la basura, como sucedió con el virus de la gripe H1N1? ¿Recuerdan? A continuación, estas y otras noticias bajo el análisis en Disputa Económica. El nuevo brote coronavirus, originado en China y expandido en 30 países, ha matado 490 personas e infectado a más de 24.000 hasta este momento. La Cancillería del país asiático acusó al gobierno norteamericano de crear pánico frente al virus de corto impacto y reconoció el efecto negativo en la economía china frente a esta campaña de miedo. ¿Se ha sobredimensionado la epidemia realmente? Lo único claro es que se genera una rentabilidad altísima para el oligopolio de la salud. ¿Conviene entonces encontrar una cura rápida para este tipo de epidemias? El químico farmacéutico e investigador de Acción Internacional para la Salud, Javier Llamosa, nos da avisos al respecto. Y asumo que esta pregunta viene por la experiencia vivida en el 2009 cuando apareció la epidemia del H1N1. Esta epidemia no mató a más personas que lo que mata la neumonía en el mundo. Muchos millones de personas mueren por neumonía que pueden ser prevenidas y sin embargo este H1N1 significó para muchos países una gran inversión de millones de dólares en un medicamento llamado oseltamivir, fabricado por la farmacéutica Roche. Es un medicamento que no fue tan eficiente según el British Medical Journal para tratar enfermedades, para tratar la gripe común. El escenario de hoy día es diferente. El coronavirus se ha presentado en China. China es el abastecedor de principios activos en el mundo. El 25% de principios activos para fabricar medicamentos provienen de China. Si China cierra sus laboratorios fabricantes, estaríamos frente a un desabastecimiento global de medicamentos. Para esta epidemia ya están haciéndose los ensayos clínicos de un medicamento llamado Remdesivir y lo fabrica la farmacéutica Gilead. Gilead es un fabricante que sabe hacer negocios, que lanzó al mercado el medicamento Sofosbuvir para tratar la hepatitis C. Lo lanzó en $84,000 el tratamiento de 2 semanas en Estados Unidos. Hoy el tratamiento no cuesta más de $500. Entonces los países deben tomar con cautela el tratar esta epidemia que ya está siendo controlada. La OMS ha hecho un llamado para tener una donación o hacer una bolsa de 675 millones de dólares y contener la epidemia que está siendo controlada y los países deben abordarlo en la medida de lo que significa. Sin pánico, sin miedo y sobre todo con las lecciones aprendidas que ya tenemos en el pasado. Debemos seguir haciendo un gasto eficiente del gasto público, invertir en prevención, invertir en la recuperación a través de políticas públicas que puedan, donde el ciudadano pueda ejercer su derecho a la salud y sobre todo vivir en un ambiente saludable y un ambiente sano. Gracias, Javier. Como dices, es importante que los estados tomen con cautela la aparición de estas epidemias cíclicas y generen acciones para proteger a la población, mas no llenar innecesariamente los bolsillos de los laboratorios farmacéuticos. Vamos al segundo tema, el Brexit. Definitivamente la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea va a tener consecuencias para ambas economías. Ahora nuestra región se verá afectada con estos nuevos aranceles, aduanas y restricciones que vienen en el paquete. Desde México, el reconocido economista Óscar Ugarteche nos amplía al respecto. La consecuencia de esto es una desaceleración en un primer momento. Es una desaceleración del crecimiento en ambos lados. En un segundo momento puede haber un fortalecimiento de la inversión, tanto en un sitio como en el otro, de forma tal de que las cadenas ya no sean globales, sino sean locales. Eso en un segundo momento llevaría a un mayor dinamismo de la economía, tanto de la Unión Europea como de Gran Bretaña. Sin embargo, todo depende de qué produzcan y a qué mercados sean orientados. En la medida en que el mercado es un mercado externo,
externo a la Unión Europea y externo a Gran Bretaña, el tema de costos se convierte en un tema central, porque tienen que competir con otros productores en otras partes del mundo, y eso va a ser un tema muy importante. Alemania está haciendo lo posible por reducir sus costos de producción en la industria automotriz, sobre todo con la transformación a los autos eléctricos, que es el nuevo camino de relanzamiento alemán. En Gran Bretaña, el camino de relanzamiento, el camino de relanzamiento no es evidente todavía. No hay una rama en particular donde se vea una concentración, puede ser aeronáuticas, por ejemplo, pero falta ver. En la medida en que estén desacelerados, sobre todo en la Unión Europea, eso va a impactar sobre América Latina, sobre el crecimiento de América Latina, dado que América Latina le vende a Europa insumos para su industria. Le venden materias primas con los que hacen los insumos. Y por otro lado, le vende para el consumo final, le vende alimentos. En la medida en que se desacelera, eso puede tener un impacto sobre el mercado tanto alimenticio como el otro. Ahora, el mercado alimenticio es bastante más resistente porque es un mercado de ingresos altos. Entonces, no es que eso se va a resentir de inmediato. En cambio, el mercado de minerales sí puede sufrir un poco con este primer momento. Gracias, Oscar. Algunos gobiernos de Latinoamérica ya mostraron su preocupación por cómo el Brexit puede complicar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los bloques. Nos quedamos en Sudamérica. El aviso de la empresa Graña y Montero pidiendo perdón a los peruanos por delinquir no se la creyó nadie. Al contrario, generó la ira de la población al ver que los responsables del robo millonario y sistemático están libres bajo la figura de colaboradores eficaces. Así es, todos los señores del Club de la Construcción se la libraron, no devolvieron un centavo y siguen haciendo negocios con el Estado gracias a una ley aprobada por el fujimorismo en el Congreso pasado. A esto se suma la reciente demanda de Odebrecht al Estado peruano ante el CIADI por $1.200 millones por incumplimiento del contrato en la construcción del gasoducto del sur. Nuestro compañero Carlos Bedoya de Latindad nos amplía sobre esta situación insólita. En primer lugar, se demuestra que todo el sistema de protección de inversiones es nefasto, ¿no? Porque si una empresa corrupta que ha dañado grandemente a un país como el Perú con sus prácticas y ha involucrado a un montón de personas, de políticos y de empresas, nos puede demandar, entonces eso ya es un sinsentido. Además, utilizando instrumentos muy sofisticados, en este caso ha escogido la empresa brasileña usar una filial que ha estado en el Perú, Odebrecht Latin Investment, que tiene sede en Luxemburgo. Entonces ha utilizado el tratado bilateral de inversiones que tiene el Perú con Luxemburgo para plantear esta demanda, sin importar que este proyecto Gasoducto del Sur tenía una cláusula anticorrupción, y apelando a esta cláusula anticorrupción es que el Estado peruano ha cancelado ese proyecto ya hace unos años, ¿no? Entonces esto sorprende muchísimo. De todas maneras va a tener implicancias en el acuerdo que tiene Odebrecht con el Perú, por lo menos lo pone en cuestión, y además significa una afrenta que hace esta empresa con un país que ha sido bastante afectado por mucho más de $1.200 millones por el accionar de esta empresa. Ahora bien, yo veo difícil que ganen. Ya hay un antecedente de una empresa que ha perdido en el CIADI contra el Perú, que es el caso de Pluspetrol, que fue obligada a pagar 64 millones de soles porque las autoridades peruanas, a través de Perupetro, le pidieron que pague unas regalías que no había pagado. Bueno, no quisieron, nos demandaron y finalmente el CIADI le dijo, no, sí, le deben al Perú 64 millones de dólares. ¿No? Entonces yo creo que, y confío en que esta demanda no pase, ya nos vamos a enterar más los detalles, pero en primer lugar es un sinsentido que nos demanden, en segundo lugar demuestra que todo el sistema de protección de inversiones es nefasto,
Y en tercer lugar, creo que este tema debe tener mucho seguimiento, mucha cobertura y que debe de alguna manera ser un símbolo en la lucha anticorrupción. Gracias, Carlos. Como señalas, tiene que haber una respuesta tajante del gobierno peruano frente a las intenciones de una empresa corrupta que le ha hecho tanto daño al Perú y a otros países de la región. Con esta información llegamos al final del programa. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a las direcciones digitales que aparecen en pantalla. Regresamos en una siguiente emisión de Disputa Económica, siempre con las voces de organizaciones sociales sobre el acontecer de nuestra América. Hasta la próxima.